económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, tomando en cuenta la inclusión de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. El propio Consejo Económico Social y Social de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado con relación a los ajustes económicos que los ajustes económicos, no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos. Por el contrario, el ajuste llevado a cabo cuidadosamente y sobre las bases adecuadas puede crear condiciones necesarias para impulsar tanto el crecimiento económico como la protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Por tanto, la realización de este seminario en conjunto con la UNAM y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo no puede ser más oportuna, pues representa un espacio para que las voces de todos los actores involucrados en los procesos de planeación, programación y fiscalización de los recursos públicos sean escuchadas a favor de la construcción de reflexiones que permitan dotar a México de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Los retos venideros son grandes, pero la voluntad de superarlos es aún mayor. Auguro resultados muy positivos de este encuentro, para cuya realización nuevamente reconozco y agradezco la voluntad académica de la UNAM, de su Coordinación de Humanidades y en particular y muy especialmente del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, a su coordinador, el doctor Rolando Cordera, y a uno de sus integrantes, el maestro Mario Luis Fuentes. Muchas gracias por permitir esta colaboración de dos grandes instituciones, pilares para el país, y estamos seguros que tendremos buenos resultados que presentaremos a la sociedad y que la Comisión Nacional estará muy atenta a todos los planteamientos que se desprendan de este foro y de la investigación que se realiza para tratar de incidir en la política pública del Estado mexicano. Muchas gracias a la Universidad Nacional. Bien, nos informan que ya está llegando el diputado. En unos momentos dará su mensaje. Por favor. Fuera. Bien, gracias. Y bueno, aquí lo que seguiría a continuación sería un breve mensaje del señor diputado para el seminario, que tome aire nada más. Más puntual, ¿no? Nada más quiero decir que ya lo comprometí para que sea aliado, que lo es, desde Pues muy buenos días, y empiezo agradeciendo la invitación y continúo pidiendo una disculpa. Y no tiene nada que ver más que en mi pueblito, cuando decimos que uno va a la universidad, pues es en la universidad, ¿sí? Y cuando uno viene aquí, pues la universidad son muchos campus y cada uno está lejos del otro, ¿no? Entonces fuimos a dar allá a la Escuela de Economía y bueno, les pido una disculpa por eso. Quiero agradecer la posibilidad de estar aquí el día de hoy y sobre todo aprovechar más que para dar lectura a esta intervención, para confirmar el compromiso que existe, adquirido hace tiempo ya con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con las comisiones estatales, de buscar que la necesidad que hay de impulsar, de promover todo lo relacionado con derechos humanos, cuente con el indispensable presupuesto. Podemos hablar muchas cosas de políticas públicas, podemos disertar horas y horas y seguramente años sobre toda la problemática, pero si todo esto no encuentra un respaldo en el presupuesto, pues la mayor parte de las acciones quedarán sencillamente en buenas intenciones. Creo que hemos avanzado en la concepción de los derechos humanos, hemos avanzado en la constitución y consolidación de las instituciones encargadas, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, un esfuerzo porque todas las acciones, todos los presupuestos, todos los programas de las distintas autoridades de todas las esferas de gobierno tengan un contenido de derechos humanos. Creo que si nos esforzamos
porque entendamos que los derechos humanos tienen que ser una política transversal del Estado mexicano, que incida en todos los sectores y en todos los, digamos, nichos de la vida pública y de la vida privada, creo que estaremos en mejores condiciones de dar mejores cuentas. Creo que uno, sin duda, creo que el problema, y lo pongo con mayúsculas y digo el problema de nuestro país, es la manera en que estamos atendiendo los problemas de derechos humanos o las situaciones relacionadas con los derechos humanos. Y voy desde los más grandes que están todos los días en la prensa hasta los más pequeños que tal vez no se notan el día de hoy, pero que sin duda estarán o promoviendo o hipotecando el futuro de los mexicanos en temas educativos, en temas de salud. Revisaba con cuidado los anexos del presupuesto y veo con gusto que al menos en concepto vemos que ya lo que tiene que ver con niñez, lo que tiene que ver con género, empieza a encontrar un trabajo transversal y entendemos que la política educativa y de salud tiene que ver sin duda con el derecho de los niños y de las niñas y de los adolescentes, por ejemplo. Pero creo que tenemos que hacer un ejercicio similar con los derechos humanos. Y una lucha personal que tenemos ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara es que nos permitan opinar sobre todo el presupuesto. Estamos todavía en un concepto donde la Comisión opina exclusivamente sobre el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digamos, esa es una incidencia que sin duda es importante y además de máxima relevancia, pero también creo que tenemos que esforzarnos porque sea una opinión transversal. Creo que tenemos que buscar también que las distintas áreas del gobierno trabajen con este enfoque. Yo, convencido de eso, aprovecho para ratificar el compromiso que hemos hecho ya en otras ocasiones de seguir trabajando para que la Comisión encuentre en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara un fuerte aliado para sus labores diarias, pero sobre todo en esta importante época del año, que es la definición del presupuesto con el que vamos a trabajar a lo largo de todo el año entrante. Presidente, por favor, tenga la seguridad de que así será. Y bueno, y a todas y todos ustedes les agradezco y vuelvo a reiterarles la solicitud de una disculpa por esta imperdonable tardanza. Muy buenos días y que sea un éxito esta actividad. Gracias. Bien, ahora toma la palabra nuestro secretario general de la universidad, doctor Leonardo Lomelí, que además de secretario general entiende de estos temas de política social, derechos humanos y presupuesto, sobre todo en esta coyuntura en donde lo primero que nos brinca es que hay un ajuste presupuestal importante, ¿no? Doctor, gracias. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez. Bienvenido a su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor emérito de nuestra Facultad de Economía, doctor Rolando Cordera. Maestro Mario Luis Fuentes, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. Señor director de la Facultad de Economía, maestro Eduardo Vega López, distinguidos integrantes del Presidium, señor diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, distinguidos invitados, miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos acompañan, académicos, estudiantes y profesores que el día de hoy se encuentran en este auditorio del posgrado de la Facultad de Economía. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes para inaugurar este seminario sobre presupuesto y derechos humanos, que como ya lo ha dicho Rolando Cordera, honra, por un lado, la gran relación, de la larga amistad y relación de colaboración que ha habido entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al mismo tiempo insiste en una línea que ha orientado las discusiones del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, en una problemática a la que nos hemos dedicado varios profesores de esta facultad y que tiene que ver precisamente con la necesidad de contar con una política social que esté basada en una perspectiva de derechos humanos, en su sentido más amplio, incluyendo, como ya se ha dicho aquí, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos ambientales. Y dicha política pasa necesariamente por el presupuesto. No contar con los recursos necesarios
para garantizar aquellos derechos que están reconocidos en nuestra Constitución o que nos hemos obligado por distintos instrumentos internacionales que hemos suscrito como país a garantizar y a tutelar, es indiscutiblemente una responsabilidad muy grave y por ello debemos de entender toda la gestión pública desde la perspectiva del cumplimiento de estos derechos. Rediseñar la función pública, rediseñar las políticas que lleva a cabo el gobierno desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos es un imperativo que debe de ser analizado también desde la perspectiva del presupuesto. Darle a una política social y económica en su sentido más amplio, basada en una perspectiva de derechos humanos, la centralidad en el diseño del presupuesto sería un avance muy significativo para nuestro país. Insistir en este tema en un momento en el que lo que tenemos enfrente es un ajuste al presupuesto parecería iluso o incluso un desborde de optimismo. Creo que por el contrario es una responsabilidad histórica en la que tenemos que avanzar, porque tenemos muchos problemas sociales acumulados a lo largo de los últimos años que se han agravado precisamente en situaciones como la que estamos por vivir de recortes presupuestales adicionales a sectores clave del quehacer público como es el ámbito de la educación y de la salud, por señalar solo dos de los más significativos para los derechos sociales. Y por lo mismo tenemos que llevar a cabo una reflexión sobre el impacto que tienen las políticas de gobierno, la política económica y en particular la política de presupuesto, ya no digamos solo en la perspectiva de garantizar en el largo plazo los derechos, sino incluso ante el riesgo de que se pudieran revertir algunos avances que se han logrado en los últimos años. Tenemos la experiencia de los años 80 en donde recortes graves, tanto al gasto de salud como al gasto de educación, representaron retrocesos muy importantes que tardamos mucho tiempo en superar. Estamos en una situación, dado nuestro propio momento demográfico, en el cual deberíamos estar haciendo un esfuerzo muy significativo por incrementar la matrícula en educación media superior y superior. No hacer este esfuerzo va a agravar más la situación de un contingente muy grande de nuestra población, que es precisamente el que se encuentra en edad de estudiar o trabajar, que no se ve en posibilidades de hacer ni lo uno ni lo otro. Por lo mismo, tenemos que pensar en el gran desperdicio en términos de capital humano que implicaría no llevar a cabo las inversiones que se requieren en materia de educación. Y en materia de salud nos enfrentamos a una problemática que se irá agravando en la medida en la cual este bono vaya desapareciendo, este momento demográfico en el cual tengamos una población en edad de trabajar muy grande y comencemos a transitar a un país en donde habrá cada vez más adultos mayores, que requerirán por lo mismo de más servicios y a mayor costo, de más servicios de salud. Tan solo estas dos perspectivas nos deberían de llevar a reflexionar sobre la importancia que tiene el tema que hoy nos convoca, el presupuesto y los derechos humanos, y más aún la necesidad de contar con un presupuesto diseñado desde una perspectiva de derechos humanos y que ponga como el componente central del mismo la aspiración de que los derechos humanos que ya forman parte de nuestro marco normativo sean realmente garantizados por el Estado. Hacerlo así es probablemente la contribución más grande que podemos hacer, no solamente a la convivencia social, sino a la legitimación del Estado que hemos venido construyendo y que en los últimos años ha sido indiscutiblemente escenario de una transición democrática que, para ser virtuosa, deberá de garantizar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos en un sentido más amplio. En este propósito estamos juntos la Universidad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por eso
Me resulta muy honroso el día de hoy estar con ustedes, hacerles llegar un saludo a los organizadores por parte del señor rector de la universidad, quien está al tanto de los trabajos de seminario, y declarar formalmente inaugurado el seminario sobre presupuesto y derechos humanos, organizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nuestro programa universitario de estudios del desarrollo. Muchas gracias. Bien, gracias. A continuación, doctor Cordera, nos hace favor de presentar su conferencia inaugural. Gracias. Con su permiso, quisiera ofrecer algunas ideas de carácter amplio, pero que espero contribuyan a construir el marco de referencia para nuestros debates posteriores. Y tienen que ver con una propuesta que hemos venido construyendo aquí a lo largo del tiempo y que he resumido ahora como que la cuestión social contemporánea debe entenderse como el eje ordenador de los derechos humanos. La historia nos enseña que la institucionalización de los derechos humanos ha sido el resultado de un largo proceso. Y nos enseña también que no se trata de atributos naturales ni de dones otorgados desde el poder. En su gran mayoría, los derechos han sido fruto de arduas luchas y movilizaciones políticas, movimientos sociales y argumentaciones reflexivas sobre el hombre y su entorno. No es casual que para nosotros, rumbo al primer cuarto del siglo XXI, 1776, 1789 o 1945 sigan siendo efemérides obligadas, recordatorios ineludibles de que la larga marcha iniciada entonces no ha terminado. Los derechos humanos son vistos hoy como uno de los fundamentos de la cultura universal, como un conjunto de facultades e instituciones que en determinados momentos concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas que deben ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Se supone que este conjunto normativo debe dar lugar a regímenes políticos articulados por su vigencia e imperio. Como tendremos que mostrarlo, o por lo menos ilustrarlo en nuestros trabajos, esa vigencia debe desplegarse a todos los planos de la organización social, a las formas de la política y los distintos órdenes a través de los cuales adquieren sentido las economías políticas de las naciones, la elaboración y aplicación de las políticas específicas, económicas y sociales, pero también las modalidades para constituir las